Parte 1. Cadenas adamantinas. Prólogo. Largos anillos de humo llenaban el aire, mientras el Sandaime Hokage, Sarutobi Hiruzen, fumaba su pipa. Las arrugas de su envejecido rostro se profundizaron, las sombras se adentraron aún más en los muchos valles que el tiempo había dejado en él. Konohagakure no Sato. El pueblo escondido entre las hojas. Un pueblo que a partir de ahora estaba en su punto más bajo. Su Yondaime Hokage, Namikaze Minato, acababa de morir en acción, junto con su esposa, dejando al Sandaime con el sombrero del Hokage una vez más. La criatura que causó esto, el Kyuubi no Yoko, causó docenas de bajas shinobi más, quizás cientos de civiles además de esos dos. La infraestructura estaba prácticamente arruinada y el pueblo quedó en ruinas después del desastre. Él era viejo. Cualquiera que tuviera un cerebro funcional podía verlo. Es muy obvio que el dios de los shinobi, maestro de todos los elementos, el que dirigió a Konohagakure a través de las 3 guerras shinobi, ya había pasado su mejor momento. Más allá de su edad, el pueblo también era débil. Kumogakure no Sato, y Wagakure no Sato, estas aldeas eran mucho más fuertes militarmente que Konohagakure después de la muerte de Namikaze Minato, el Yondaime Hokage. Cualquiera de las aldeas podría venir a Konoha, ser grosera y arrogante de cualquier manera y salir completamente ilesa. La cuestión era que Konoha simplemente carecía del poder para un conflicto en toda regla. A pesar de eso, no estaba dispuesto a dejar pasar tal ofensa solo para apaciguar al Raikage con la esperanza de aliviar las tensiones por la paz. Este incidente fue increíblemente provocativo. Hiruzen no pudo decir si fue orquestado por el propio Raikage o una acción no autorizada tomada por el equipo embajador en un intento de ridiculizar a Konoha y fortalecer a Kumo. Fuera lo que fuese, no importaba. Las acciones de un embajador caen directamente bajo la responsabilidad del Raikage, incluso si no fueron autorizadas. Este evento fue una burla, un mensaje que le dijo a Hiruzen que Kumo haría las demandas y que Konoha tendría que ceder a su voluntad. Un mensaje al que Hiruzen no prestaría atención. Cada uno tiene su límite, un límite de hasta dónde están dispuestos a ceder, un límite de hasta dónde pueden aceptar las cosas para mantener algún tipo de moral u orden. Y esto ha superado el límite de Hiruzen. Un golpe en su puerta interrumpió las silenciosas reflexiones del marchito Hokage. Su ex compañero de equipo, el autoproclamado Hokage de la sombra, Shimura Danzo, estaba en la puerta de su oficina. Su rebelde cabello oscuro, parcialmente atado por las vendas en su cara, se movió mientras sus cejas se arrugaban debido al denso humo. Hiruzen pudo ver los ojos fríos y astutos de su otrora amigo escudriñándolo, deteniéndose por breves momentos en sus manos firmes y su compostura. Supongo que entonces has tomado tu decisión, Hiruzen. Su voz era serena, pero se podía detectar un atisbo de entusiasmo subyacente. Hiruzen asintió sin dudarlo. Sí. Él pausó. Danzo esperó. Si dejan de lado el asunto, sería mejor. Sin embargo, si no lo hacen, sus labios se fruncieron en una expresión de resolución, la misma que se había ganado el respeto de Danzo en sus días de gloria. Es guerra. Los labios de Danzo se curvaron en lo que casi podría interpretarse como una sonrisa. Así que finalmente has entrado en razón. No. Todavía deseo la paz, solo me di cuenta de que mi forma de hacerlo era incorrecta. Los agudos ojos de Hiruzen se centraron en los de Danzo. Como el tuyo. Espero que suspendas raíz, continuó. Antes de que Danzo pudiera reunir una respuesta, Hiruzen levantó la mano. Y concéntrate en el esfuerzo de guerra. ¿De qué sirve tu experiencia entrometiéndose cuando enfrentamos la amenaza de la destrucción de toda nuestra aldea? Piensa en esto como devolver tu deuda después de esa última, incidente. Danzo sostuvo su mirada durante unos segundos más, luego la bajó y asintió con la cabeza en señal de aceptación. Él estaba bien con eso, ya que ahora sus objetivos estaban alineados. Serás trasladado de tu posición de anciano a algo más activo. Usa bien tu poder y protege la aldea y su futuro. Danzo sabía que Hiruzen no era ingenuo. Esta fue una declaración para Danzo, de que Hiruzen no tenía miedo de nada de lo que pudiera hacer. Danzo reconoció en silencio que ante él ya no estaba el Hokage, una vez retirado, obligado a regresar a una posición de poder. Ante él estaba el dios de los shinobi, el líder de la aldea que lideraría la aldea a través de una cuarta guerra entre shinobi. Danzo luego se fue. Hiruzen terminó de redactar su respuesta al Raikage y su embajador, y envió un mensajero. El destino del mundo shinobi se decidirá en el momento en que llegue su respuesta. Y estaba listo, fuera lo que fuera. Él esperó.
Cadenas adamantinas. Capítulo 1. Las naciones elementales están formadas por 5 países principales. Estos 5 siempre han tenido una dinámica interesante. Desde la primera gran guerra Shinobi, Iwagakure y Konohagakure siempre han estado peleando entre sí. Comenzó con la negativa de Noki y su maestro a inclinarse ante Uchiha Madara, lo que continuó durante la Segunda Gran Guerra, y finalmente fue puntuado por Namikaze Minato, el Yondaime Hokage, quienes le propinaron a Iwagakure su derrota más vergonzosa de todos los tiempos. Junto con una rivalidad tan larga, vinieron aliados desde hace mucho tiempo. Iwa siempre se alió con Kumo y Kiri, antes de la eventual ruptura de Kirigakure y la guerra civil, y Suna y Konoha siempre fueron aliados también. Así que sería todo un acontecimiento si alguna de estas relaciones de larga data cambiara, ¿no es así? Kumogakure no Sato. En lo alto de las montañas del norte de Kaminari no Kuni, la tierra del relámpago, había una aldea cuidadosamente ubicada dentro de la escarpada roca. Se asentaba alrededor de la cintura de las montañas altas y la cima de las más bajas y, debido a la elevación, estaba envuelta en una capa etérea de nubes brumosas. Este era Kumogakure no Sato, el pueblo escondido en las nubes. Las nubes eran más espesas de lo habitual en este día, oscureciendo completamente la vista de la luz del sol, creando una penumbra que se cernía sobre toda la ciudad. Una mano grande y áspera golpeó una mesa, generando una ligera ráfaga que levantó todos los documentos sobre el escritorio por el aire. Otra mano sostenía la carta de Hiruzen, o al menos lo que quedaba de ella después de que fuera reducida a cenizas por el calor de la electricidad. Ese viejo. Gruñó el Yondaime Raikage, su piel oscura se oscureció aún más por la frustración y la ira. Ira que solo estaba dirigida en parte al anciano Kage, y la otra mitad estaba reservada a la estupidez de su equipo de embajadores. Entonces, ¿cree en la fuerza militar de Konoha que se arriesgaría a una guerra? Bueno, te revelaré un farol. Se volvió hacia una mujer que esperaba pacientemente junto a su escritorio, su piel morena contrastaba suavemente con su cabello blanco como la nieve. Maui. Escribe una respuesta y alerta a los shinobi de afuera. Vamos a la guerra. Maui solo pudo asentir, con una mirada desconcertada en su rostro, e hizo lo que le dijeron. Respiró profundamente y se dirigió a buscar a su hermano. Paseando, pisotear puede ser una mejor palabra, por la aldea, el Raikage observó bien todo y a todos a su alrededor. Aunque puede ser descarado, no era ningún tonto. Esta guerra, a pesar de enfrentarse a una aldea en su punto más débil, no iba a ser tarea fácil. Puede que la edad haya desafilado la espada conocida como el dios de Shinobi, pero los 2 estudiantes leales que le quedan no eran presa fácil, y cada uno de ellos valía fácilmente un ejército entero. Agregue eso al hecho de que no se reportaron avistamientos del Kyuubi después del fiasco que acabó con la vida de su compañero Kage de 4ª generación, era seguro decir que Konoha tenía un activo poderoso para la guerra. Aunque, con Iwa como aliado, los problemas que plantea Konoha incluso con su aliado Sunagakure combinados deberían ser manejables. Ahora, convencer al viejo indeciso para que ayude es un asunto completamente diferente. Sus cejas se fruncieron. Se oía un ruido más adelante y apresuró sus pasos para atrapar al culpable en acción. Era un joven Chunin, de cabello castaño y ojos ardientes. Todo su cuerpo tembló de rabia cuando golpeó al embajador principal en Konoha con tanta fuerza como para arrancarle los dientes frontales. ¿Por qué diablos harías algo tan idiota? Hiciste la muerte de mi hermano. El Chunin empujó hacia adelante, agarrando el cuello del embajador, quien luchaba por soltarse. El rostro del hombre retenido se contrajo de dolor, ira y desafío. Afrunció el ceño y dio un paso adelante. Ambos hombres hicieron una pausa y lo miraron. El desafío se escapó de los ojos del embajador y fue reemplazado por una amalgama de vergüenza, culpa y miedo. El Chunin, sin embargo, simplemente poseía una mirada de puro desafío e ira. Lo elogió en silencio por su valor, apegándose a sus sentimientos incluso frente a la figura más alta de la aldea y uno de los hombres más poderosos del mundo. Entonces, ¿alguno de ustedes va a explicar qué estaban haciendo ustedes 2 mocosos, peleándose en medio de la calle y causando disturbios civiles? El Chunin atacó en un ataque verbal. Él inició una guerra y causó que mi hermano muriera sin ningún motivo. El embajador gruñó. Era para ganarnos poder. Imagínense qué clase de activo habría sido la heredera Hyuga si realmente la hubiésemos atrapado. El Yondaime Raikage retumbó con toda su justa furia. ¿Y quién te dio esta orden? ¿Quién te dio permiso para iniciar una guerra cuando no eres más que una mera representación de mi voluntad?
¿Te das cuenta de que esta fue una acción completamente no autorizada? ¿Y qué? ¿Hay alguna razón para que no te mate cuando estás por traición? El embajador tragó saliva nerviosamente y, bajo la inmensa presión y la intención asesina que emanaba del líder, se quedó en silencio, incapaz de pronunciar una sola palabra. Y luego, después de un dolor similar al de ser electrocutado con un martillo en el cuello, su mundo se volvió negro. Refunfuñó a uno de los Jounin cercanos para que llevara al shinobi inconsciente y traicionero a la sede de tortura e interrogatorios. Dígales que hagan lo que les parezca adecuado, añadió, y el Jounin asintió en conformidad. Ahora, se volvió hacia el joven Chunin. ¿Qué te dio derecho a causar disturbios civiles? El hombre, niño, en realidad. A los ojos de el Chunin no era más que un simple niño, tragó saliva. Tú mismo lo dijiste, es un su voz se cortó cuando un puño de hierro se estrelló contra su estómago y lo envió al suelo. Puedo decir eso porque soy el líder. Soy la autoridad que se ocupa de esas cosas, no tú. El arresto civil no es algo que permitimos, y por una buena razón. Ahora, se inclinó y su voz se volvió casi imperceptible, más gentil, entiendo tu dolor por tu hermano, pero canaliza esa ira en fuerza que se usa para algo que vale la pena, como defender y luchar contra Konoha. El Chunin asintió fervientemente. Y ten un poco de respeto la próxima vez que te vea, mocoso. El Raikage rugió y continuó su paseo. El Chunin solo pudo asentir más, y mientras se alejaba, pudo escuchar un tranquilo Raikage-sama pronunciado desde sus labios. Él se rió entre dientes, pero volvió a ponerse solemne. A pesar de que fueron ellos quienes iniciaron la guerra, Konoha aún así mató a uno de sus shinobi. Y uno inocente, además. Independientemente de su intención, esta es razón suficiente para luchar. Y quien gane, murmuró a nadie en particular, puede saltar inmediatamente a la posición de la aldea shinobi más fuerte. Lo que estaba en juego aquí no eran meros recursos, dinero ni nada por el estilo. No, los factores decisivos finales eran las bestias con cola, selladas dentro de sus recipientes. Cada uno vale más que su titánico peso en oro, y el vencedor tendrá control sobre 3 de los 9 Biju, incluidos los 2 más fuertes, y sin duda ejercerá el mayor poder e influencia, incluso si su infraestructura y economía están en ruinas. Este tipo. Este tonto. Floto como una mariposa y pico como una abeja. Ese soy yo, el poderoso Killer B. Un suspiro. Ahí va el silencio. No es que él mismo estuviera muy callado, pero los golpes de Killer B hacen que sus propios gritos furiosos parezcan mansos en comparación. Tu hermano. Saludó a su hermano jurado, Killer B, con un puño en la cabeza. Idiota. No andes presentándote cuando todos aquí ya te conocen. La multitud se dispersó rápidamente. Después de todo, el dúo era conocido por sus capacidades destructivas, y nadie quería verse atrapado en una de sus peleas si alguna ocurría. Killer B simplemente sonrió, hermano, solo estoy practicando rap, ¿de acuerdo? ¿No he dicho antes que no los practique en mi presencia? El asesino B levantó las manos apaciguadoramente y preguntó de una manera más sobria, tan sobria como el niño hombre era capaz de ser. ¿Cuál es el plan? Un suspiro, y sus labios y ojos se fruncieron. Atacamos rápido. No le damos tiempo a los Jinchuriki de Konoha para que conozcan su poder y, con suerte, los aplastamos antes de que suframos un daño duradero. Killer B guardó silencio por un momento, lo cual era realmente algo raro. ¿Pero podemos? No estoy seguro de poder dominarlos con Jiraiya, Tsunade y el hijo de Colmillo Blanco en el campo de batalla. ¿Y? Sin Orochimaru, el poder de los Sannin se ha reducido enormemente. Contigo y yo como un equipo y nuestra fuerza shinobi más poderosa en general, las tácticas de guerrilla simples deberían acabar con ellos. Killer B asintió, aunque con ligera cautela. Si tú lo dices, hermano. Iwagakure no Sato. Crujido. Una página pasa. Susurro, susurro. La mano que pasa las páginas se aprieta un poco. Susurro, susurro, susurro. Onoki, el cuidador de vallas sonrió. No obtuvo su título en vano. El tonto y descarado Raikage probablemente asumió que Iwa ayudará a Kumo si es necesario y, por lo tanto, no consideraba a la aldea oculta en piedra como un enemigo. Oh, qué equivocado estará. El Sandaime Tsuchikage hizo una leve mueca. A pesar de la evidente ventaja de Iwa, sería difícil explotar esta guerra. Sarutobi será tan astuto como siempre, y ponerse una bolsa en la cabeza será casi imposible.
Tanto él como Onoki son veteranos de guerra empedernidos y, de todos los Kages, eran los que mejor se conocían. La fuerza militar de Kumo, a pesar de estar dirigida por ese imbécil, sigue siendo formidable. Sin embargo, Iwa tampoco es fácil de convencer, así que solo el tiempo dirá quién será el vencedor. Pero, si esos dos estuvieran aquí, las cosas serían muy diferentes. Akatsuchi. Aquí. Apareció el shinobi más confiable de Onoki, su figura redondeada aparentemente apareció de la nada. Tengo una misión para ti. Akatsuchi asintió, bye. Y siguió su camino. Después de todo, el verdadero factor decisivo de esta guerra no serían los números, sino los Jinchuriki de cada aldea. Onoki miró por la ventana de su oficina, mirando más allá del pueblo y más allá, hacia el horizonte. Las mareas de la guerra se acercaban y nada podía detenerlas. Konohagakure no Sato. ¿Está seguro? El tono originalmente monótono de Kakashi y su compostura cuidadosamente en blanco comenzaron a desmoronarse cuando Hiruzen asintió. Entonces, ¿guerra? Kakashi comenzó a temblar un poco, aunque no por miedo, sino por ansiedad ante la idea de volver a hacer la guerra. La última guerra en la que estuvo vio la muerte de su padre y dos amigos más cercanos y dejó una cicatriz emocional casi irreparable en la mente del joven Kakashi. Aunque ahora era más maduro, todavía tenía solo 18 años y volver a ir a la guerra era algo que no quería. El rostro de Hiruzen se transformó en uno de comprensión y resolución. Entiendo tus dudas, Kakashi, pero sé que entiendes la necesidad de volver a unirte a las principales fuerzas shinobi. Es la única opción para asegurar la supervivencia de nuestra aldea, ya que eres uno de nuestros shinobi más poderosos, solo detrás de él. Después de todo, el Sannin y yo. Kakashi suspiró, un largo y cansado suspiro, y se resignó a su destino. Parecía que no importa lo que haga, nunca podrá escapar del cruel y brutal derramamiento de sangre conocido como guerra. Está bien. Bien. ¿Eso es todo? Grunó. Hiruzen puso una mirada de tristeza. Desafortunadamente, sí. Si bien tienes que regresar al servicio activo en el frente de batalla, serás retirado más tarde. A partir de 3 años, comenzarás a entrenar personalmente a Uzumaki Naruto. La cabellera plateada de Kakashi se levantó tan rápido que Hiruzen sintió una pequeña brisa. ¿Por qué? Ya me estás haciendo ir al campo de batalla, porque esto también. No puedo hacer esto. Sabes que no puedo. La voz de Kakashi se volvió cada vez más desesperada, e Hiruzen sintió que su corazón se hundía un poco. Kakashi. La mirada del Hokage se agudizó y se centró en la ahora apagada y aterrorizada de Kakashi. Contrólate. Kakashi visiblemente retrocedió ante estas palabras, pero no ofreció respuesta. Estás afligido, lo sé. Y lo estarás durante mucho tiempo. Sin embargo, no dejes que se te meta en la cabeza. ¿Realmente abandonarías al hijo de tu difunto sensei solo para revolcarte en tu propia autocompasión y desprecio? ¿Lo harías? Para entonces, la voz del anciano Hokage se había elevado hasta el punto de casi gritar. Cada palabra tocó una fibra sensible en el corazón de Kakashi. Tembló más. No vivas el pasado, vive el presente y lucha por el futuro, Kakashi. No puedo soportar verte así por más tiempo. Las lágrimas finalmente cayeron y volaron en un torrente constante hacia su máscara negra. Hiruzen se levantó y gentilmente tomó al niño entre sus brazos por última vez. No era terapeuta de ninguna manera, ni era la persona más capacitada para ese trabajo. Sin embargo, Kakashi necesitaba a alguien, y tenía la sensación de que obligarlo a ir con Yamanaka y Noichi no funcionaría. Puede que Minato y Kusina se hayan ido, pero otros todavía están aquí, Kakashi, murmuró. Así que vigila lo que tienes, ¿de acuerdo? El hombre conocido como Kakashi asintió, con agradecimiento y tristeza entrelazados en sus ojos, y se fue mientras murmuraba una silenciosa disculpa. Hiruzen suspiró. Ese es un problema solucionado. Ahora viene el más grande. Convencer a su alumno de que regrese. Ya era hora de que la princesa babosa regresara a casa. Cadenas adamantinas. Capítulo 2. Las naciones elementales eran un continente solitario en un mar azul. Si había otras personas o lugares fuera de él, nadie lo sabía y nadie se atrevía a descubrirlo. Ni siquiera 3 docenas de kilómetros mar adentro y las olas se vuelven traicioneramente peligrosas, y ningún barco que haya ido más allá de esa circunferencia invisible ha regresado, intacto o no. Y al continente tampoco le falta una composición interesante.
con una zona montañosa densamente vegetal y llena de suelo rico en el centro, conocida principalmente como la Nación del Fuego, Inokuni, que está rodeada por regiones más desoladas como un vasto desierto, Nación del Viento, Kase-no-kuni, una zona rocosa y región de llanura boscosa, Nación de la Tierra, Tsuchi-no-kuni, una península montañosa elevada, Nación del Rayo, Kaminari-no-kuni, y un archipiélago oceánico disperso, Nación del Agua, Mizu-no-kuni. Estas naciones comparten fronteras entre sí en un momento u otro, a pesar del puñado de naciones pequeñas entre ellas, salvo Mizu-no-kuni, y por lo tanto la guerra solo requería una planificación estratégica básica de ataque, defensa y viajes. Lo que esto implicaría para el futuro. Bueno, eso se haría evidente muy pronto. Inokuni, frontera Kaminari-no-kuni, frontera de las naciones del fuego y el rayo. Estamos bajo ataque. Pónganse en formación ahora. Lenguas de fuego lamieron todos los árboles y edificios circundantes. Toda el área estaba en llamas y los culpables no estaban a la vista. Los shinobi de Konohagakure, principalmente equipos de Chunin y Genin liderados por unos pocos Jounin, se dispersaron inmediatamente en un caos de pánico por el repentino ataque. Fueron enviados a estar estacionados en la frontera de Kaminari-no-kuni, estando atentos a posibles ataques y movimientos enemigos. Sin embargo, apenas había pasado medio día desde su llegada y los shinobi ya estaban bajo ataque. La frontera estaba en un denso y frondoso bosque que, a pesar de parecer muy envejecido, aún se mantenía fuerte. Los árboles se alzaban altos y orgullosos, como guardianes de la tierra. Anidadas dentro de estos árboles había torres de observación centinela, que actuaban como medida defensiva y potencialmente ofensiva. Estas torres de vigilancia eran antiguas y altas, compuestas de vigas de madera baratas y revestimientos de piedra, construidas apresuradamente para defenderse de los ejércitos de Kumo en la Tercera Gran Guerra Shinobi. Minutos antes de que comenzara el caos, si los Jounin hubieran estado más atentos, podrían haber visto a algunos de sus Genin y Chunin alejarse silenciosamente, después de lo cual pronto comenzó el fuego. Si hubiera uno allí, podrían haber visto a cada uno de los shinobi escapados liberar silenciosamente sus enges, cada uno transformándose en una persona tremendamente diferente, pero todos con la misma diadema grabada con el mismo símbolo. El único representante de Kumogakure. Simultáneamente hicieron los mismos signos con las manos y exhalaron corrientes eruptivas de llamas candentes, que rápidamente envolvieron el funcionamiento interno de las torres en ruinas. Mientras las fuerzas de Konohagakure corrían y se reorganizaban, los shinobi de Kumogakure hicieron lo mismo. Los shinobi de Konoha no eran fuerzas, a estas alturas era evidente que se trataba de un ataque sorpresa de Kumo. Con las fuerzas opuestas abiertamente frente a ellos, aunque aparentemente sin un líder, con sus itayates brillando ferozmente bajo las brillantes llamas carmesí, incluso un tonto sería capaz de darse cuenta de que esto fue orquestado por sus enemigos. Realmente era irónico que un ejército de shinobi de la Nación del Fuego que custodiaban la frontera fuera víctima de un ataque incendiario planeado, nada menos que a plena luz del día. Nadie, tal vez excepto el Hokage, que había dicho a los equipos que estuvieran en constante vigilancia ya que era una pieza impredecible, había esperado un ataque el día que llegaron a las estaciones de centinela. Unos cuantos usuarios silenciosos de la liberación de fuego se colaron dentro con enges, prendieron fuego a los lugares y ahora la primera batalla de la Cuarta Gran Guerra Shinobi ya ha comenzado oficialmente. O lo habría sido si no fuera por ataque Kakashi. Kumo Shinobi. Kakashi descendió de los cielos casi como una deidad, el impacto dejó un pequeño cráter y nubes de polvo, con una persona firmemente capturada debajo de su brazo. Aquí tengo a tu líder. ¿Te retirarás o seguirás luchando sin sentido? Interiormente, suspiró. Les ordenó específicamente que estuvieran atentos a los enemigos, que tuvieran cuidado e informaran de todo, y en el momento en que se dio la vuelta para discutir planes futuros con Sarutobi Asuma, su camarada, su amigo probablemente estaba exagerando, dejaron que sucediera este desastre. Estás superado en número, en territorio enemigo y sin un líder. Te sugeriría que te rindas, pero sé que no lo vas a hacer. Entonces, Kakashi le entregó al shinobi adulto inconsciente y restringido, que resultó ser el ex embajador de Kumo, a Asuma y se volvió hacia las fuerzas de Kumogakure. Terminemos con esto rápidamente. Luego se fue. En un estallido de velocidad, el cuerpo se envolvió en un sudario de un blanco crepitante. Su forma no era más que un rayo que destrozó al shinobi de Kumo.
Antes de que pudieran reaccionar, todos quedaron paralizados por una poderosa descarga eléctrica y se desmayaron hasta quedar inconscientes. Kakashi estaba detrás de las filas caídas, ahora mirando sus propias manos. No llevaban carmesí. No llevaban carmesí. Se quedó helado. Ya no era un asesino como solía ser y no sabía qué pensar de eso. Se giró y frunció el ceño, esperando aliviar su propia confusión interna mediante la distracción. ¿Qué están haciendo, idiotas? Restringidlos y enviarlos de regreso. Finalmente despertaron de su sorpresa al ver a uno de los mejores shinobi de Konoha desmantelar un escuadrón entero en cuestión de segundos, y rápidamente se pusieron a trabajar, murmurando entre ellos y enviándole una mirada ocasional, no tan furtiva. Kakashi suspiró. Esta iba a ser una batalla cuesta arriba, llevar a estas personas a la batalla. Sería sorprendente que siguieran al menos la mitad de sus instrucciones. Asuma se acercó perezosamente a él. No estoy acostumbrado a trabajar con shinobi de nivel inferior que no son Anbu, ¿eh? Kakashi solo lo miró a medias. ¿Y entonces? Necesitan poder manejarse mejor para vivir esta guerra. El hijo del Hokage se puso serio. Es cierto. Esta batalla no será más que fácil. No sé por qué mi viejo decidió siquiera tomar este curso de acción, nuestra aldea ya es bastante débil. Nuestras fuerzas ya se han reducido a la mitad. Kakashi resistió la tentación de poner los ojos en blanco. Sarutobi, ¿no tiene sentido de la política? Si no fuera por la guerra, entonces no seríamos más que un estrado para las otras aldeas. ¿Qué crees que pasaría entonces? Indignación masiva, presión para la guerra, pero con otras aldeas ya debilitadas. Para nosotros sería casi imposible ganar. En este punto, no solo perderíamos la mitad de nuestras fuerzas shinobi, sino que también nos veríamos privados de cualquier forma posible de recuperar nuestro poder. Hokage-sama entendió la importancia de atacar primero y aprovechó esta oportunidad para darnos un futuro diferente, ya sea brillante u oscuro. Asuma sonrió levemente. Parece que entiendo a mi padre menos que los demás. Bueno, es justo. Cogió un pequeño paquete dentro de su chaleco verde y sacó un paquete de cigarrillos. Kakashi los miró con desdén, pero Asuma solo se rió de su expresión, encendió uno con un pequeño soplo de llama y se lo puso entre los dientes. Inhaló y exhaló una columna de humo. ¿No eres fanático, eh? Para nada. De todas las cosas que pudiste haber heredado de tu padre, ¿por qué tenía que ser esa? El rostro de Asuma se contorsionó ligeramente, haciendo que las sombras perforaran sus rasgos. Cuidado, ataque. Realmente no me importa, pero si no lo haces, entonces podrías enojar a alguien que no puedes permitirte con esa insensible insensibilidad. Kakashi resopló. ¿Y? Y es posible que ya no tengas amigos. Dices eso como Obito y Rin y aún estás vivo. Asuma hizo una mueca. Está bien, tal vez debería reformular eso. Tal vez entonces no hagas nuevos amigos. ¿Realmente necesito? ¿Quieres? ¿Por qué querría hacerlo? Asuma resopló. Porque eso es lo que cualquier persona querría para su amigo después de su muerte. ¿Crees que estás honrando la muerte de Rin y Obito al cortar tus propias estructuras de apoyo y sentir lástima de ti mismo? Kakashi estaba harto de esta conversación. Le trajo demasiados malos recuerdos, demasiados recuerdos del pasado que había estado trabajando para dejar atrás. Que seguirá dejando atrás, olvidando, con el fin de ser un mejor futuro guardián del legado de su sensei. Se fue sin decir una palabra más. Esa noche llovió. Un fuerte aguacero surgió de la nada. Torrentes de gotas de lluvia caían como mercurio desde los cielos llorosos. Era una visión oscura y solitaria que haría que cualquiera recordara sus experiencias más memorables y se sentara allí para disfrutar de la nostalgia, el dolor y el reconfortante abrazo de la noche. No fue diferente para Kakashi. Se sentó allí y los recuerdos de su tumultuosa infancia le vinieron a la cabeza en breves y desordenados destellos. Las emociones que se creían desaparecidas hacía mucho tiempo, las lágrimas que se creían secas desde hacía mucho tiempo, volvieron a él en torrentes torrenciales, y su corazón latió con la sangre de la vida una vez más, después de que se había secado hacía tanto tiempo. Quizás realmente se estaba ablandando, y el hecho de que incluso el clima sombrío pudiera afectarlo de esta manera era testimonio de ello. No es que fuera algo malo. Sin embargo, ¿podría ser bueno? Kakashi no lo sabía.
Al crecer, fue aclamado como un genio, ascendiendo de rango a una velocidad sin precedentes y, sin embargo, a pesar de ser un genio de la guerra, de la lucha, de la matanza, de las tácticas. Era el equivalente a un lisiado en emociones y personas. No tenía idea de cómo interactuar con las personas, cómo identificar sus emociones, cómo identificar sus propias emociones, y eso llevó a muchas cosas que deseaba evitar que volvieran a suceder. Las palabras de Asuma, sin saberlo, tocaron una fibra sensible dentro de su corazón, y fue dolorosa. Quizás, cuando esta guerra termine, en lugar de entrenar todos los días, intentará socializar y aprender a ser parte de la sociedad nuevamente. Kakashi se rió ante la imagen. Tal vez sería mejor que hablara un poco más con Gai. De repente, un pensamiento le asaltó. Esta lluvia es el ocultamiento perfecto para un ataque. Si alguien muriera, él ni siquiera lo oiría. Y nadie, excepto las estúpidas potencias, mantendría su detección de chakra cada hora de vigilia. Y si fueran tan sentimentales como lo había sido Kakashi. Salió corriendo, con su ojo izquierdo descubierto y el último regalo de despedida de Obito visible, brillando bajo la tenue luz de la luna refractada por una incontable cantidad de gotas de lluvia. Envió su chakra en un pulso esférico y contó el número de firmas familiares y amistosas. Parecía que la mayoría, si no todos, de sus aliados estaban sanos y salvos, pero también sintió que se acercaba un gran número de firmas extranjeras. Entonces, un ataque furtivo en medio de la noche. Menos mal que tuvo la idea de comprobarlo. Unos minutos más después, y quién sabe qué habría pasado. Asuma salió. El débil pulso de chakra de Kakashi fue suficiente para alertarlo. ¿Qué está sucediendo? Ataque furtivo. Noroeste, unos 500 soldados. Composición similar a nuestra fuerza aquí, pero con algunos Jounin más. Asuma hizo una mueca. Bueno, iré a despertar a los demás. Cuidado con no asustarlos. El caos no será útil aquí. Asuma perezosamente hizo un saludo burlón, sí, capitán. Recorrió las tiendas y muy pronto, en menos de 3 minutos, los 400 shinobi de Konoha estaban despiertos, aunque todavía nublados por pensamientos de dormir, y en posición de firmes. Gritó Kakashi, usando chakra para proyectar su voz en la lluvia. Escucha atentamente, y hagas lo que hagas, no entres en pánico. Se acerca un ejército de shinobi enemigos que suman unos 500. Jounin, dirige a tus casas de largo alcance a las torres restantes, grupos de asalto frontal hacia mí y únete donde quiera que estés. Médicos, quédense en el campamento. Puede que nos superen en número, pero con mi presencia, no se atreverían a lanzarse de cabeza a la batalla. Kakashi hizo una pausa por un momento. Esta es la primera batalla de la guerra y no les dejaremos ganar. Somos shinobi de Konohagakure y superaremos todos los obstáculos para proteger el futuro de la aldea. Los ecos de su sentimiento resonaron por todo el bosque y, con la moral elevada, cargaron. Las dos fuerzas pronto se enfrentaron, y con casi 1000 voces gritando en un grito de batalla unánime, la primera gran batalla de la Cuarta Gran Guerra Shinobi, más tarde conocida como la Batalla del Bosque Guardián, que lleva el nombre de los árboles en la frontera, comenzó. Con este pesimismo, había comenzado una nueva sinfonía de caos. Konohagakure. Hiruzen gimió. Su espalda lo estaba matando. Cuidar de un anfitrión Bijulu de 3 años fue más difícil de lo que esperaba, aunque no debería haber sido sorprendente en lo más mínimo. Con solo 38 meses de edad, Uzumaki Naruto tenía suficiente energía para seguir corriendo por la habitación sin detenerse durante horas seguidas, mientras gritaba cosas casi indescifrables a todo pulmón. Podría ir y decirle al orfanato que despidieran a quien quiera que cuidara de él, quien se olvidó de enseñarle lo que era una voz interior. Aunque su rostro se ensombreció. No estaba seguro de si alguien realmente se hizo cargo de Naruto, con su error de anunciar el estado de Jinchuriki del joven. Realmente estaba empezando a arrepentirse de esta decisión, ya que ahora cada persona que entraba o salía de la aldea necesitaba verificaciones exhaustivas de antecedentes y sondas mentales ocasionales. Esta información vital no se puede filtrar, pero si todo el pueblo lo sabe, quizás realmente fue mejor que cuidara de Naruto. Podría ser el único, además de sus alumnos ausentes, que pueda protegerlo de forma segura de los asesinos que seguramente llegarían tarde o temprano. Hiruzen suspiró. Le guste o no, se debe en gran medida a sus propias acciones que Naruto ahora nunca tendrá la oportunidad de tener una infancia normal.
Sin embargo, haría todo lo posible para dejarlo vivir hasta que un día pudiera deshacerse de todo este caos, incertidumbre y prejuicios en su vida. Quizás debería seguir su propio consejo. Mira hacia el futuro, no hacia el pasado, ¿eh? Dejó temporalmente de perseguir a Naruto. El sol brillaba y él simplemente permaneció junto al sol, permitiendo que el azul celeste del cielo y el blanco cegador del sol se filtraran en su ser, solo por un momento. Esta era la calma antes de la tormenta, y se aseguraría de disfrutarla antes de su inminente final.